Departamento de Colaboración Internacional de la Dirección de Relaciones Internacionales, licenciado en Educación con especialidad en Defectología, máster en Psicopedagogía, doctor en Ciencias Pedagógicas y profesor titular y Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. Cuenta con más de 26 años de servicio en el sector educativo y la educación superior. Se desempeña como claustro del Comité del Doctorado en Ciencias y de Maestría. Es miembro del Consejo Mundial de Docentes e Investigadores Universitarios, miembro de la Organización Mundial de la Familia y Discapacidad Sin Fronteras, así como de la Federación Mundial de Salud Mental. El doctor Jovis Guerra posee un centenar de publicaciones en revistas de alto impacto, así como libros y capítulos de libros a escala nacional e internacional, indizados en prestigiosas bases de datos como Scopus, Web of Science y Cielo. Funge también como miembro del equipo editorial de la revista Retos 21. Ha sido miembro y jefe de tarea de varios proyectos nacionales y en el contexto internacional en Panamá, España, Perú, México, Colombia y Rusia, siendo de estos últimos países en la Universidad Federal del Sur, jefe del proyecto internacional de movilidad. El doctor Jovis Guerra es investigador adjunto para Panamá en CESPE en el campo de neuroeducación, educación ambiental inclusiva educativa, psicología, autismo, prevención, abuso de drogas, educación de niños con altas capacidades y metodología de la investigación. También es asesor del Ministerio de Educación de Cuba en temas de educación ambiental como de inclusión educativa en varios países, universidades y ONG de Iberoamérica. Con ustedes, el doctor Karel Jovis Guerra, quien nos va a disertar la conferencia titulada Neurociencias y procesos de aprendizaje de la teoría a la práctica. Daré oficialmente la, ¿me escucha bien? Darle oficialmente las buenas tardes al auditorio que nos está acompañando en la tarde de hoy. Yo pensando, ¿no? Cuando se leía la parte de mi currículum, en definitiva, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, así que estamos para servirnos porque el educar en bien permite que las sociedades del mundo tengan un desarrollo y por supuesto nos conviertan en mejores seres humanos. Es la máxima que debemos abrazar y aquí estamos con ustedes en este aniversario de mi clase que hemos escuchado en estos días anteriores previo a esta actividad y en las cuales nos ponemos a pensar de cuánto entraña más de 50 años de labor educativa, de investigación académica, de administración de procesos y cuántos desvelos para llegar a esta fecha conmemorativa de tantas personas que están y los que ya no están, que iniciaron esta magnífica obra de infinito amor que es educar en el centro de nuestro continente. Así que yo me siento muy honrado verdaderamente por la invitación que las autoridades, especialmente el profesor Francis Horacio, nos ha hecho junto con el acompañamiento de la doctora Gladys Correa para esta actividad académica en este momento. Y que pensando en cuál sería las ideas fundamentales o pautas que pudiéramos estar trayendo acá para compartir con ustedes, porque no será solamente un hecho de expresar o de exponer, sino de compartir y de hacer reflexiones colectivas en torno a esta eh, actividad académica que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Hablamos acerca del espacio que tiene este precongreso acerca de la educación de calidad para una universidad sostenible, comprometida con el desarrollo nacional. Hablando de patria, lo pensamos cuando lo vemos en el título que tiene esta presentación y este congreso. Hablamos de calidad, hablamos, como decía el propio vicerrector, de sostenibilidad. Hablamos en definitiva de hacer mejor nuestras vidas
como ciudadanos panameños, bueno, los que nos encontramos que somos foráneos acá, también nuestro colega de Ecuador y nosotros, que también le damos la bienvenida por la participación. Y en este caso, pensando, y puedo salir de esta zona de confort, ¿no es así? Porque me gusta trabajar, los profes ya me conocen y me gusta trabajar en este espacio, haciendo un análisis en definitiva de lo que pensábamos tratar en la tarde de hoy, cómo, además de conocer muchas personas, nos va a permitir familiarizarnos, sensibilizarnos, sistematizar procesos en torno a el aspecto que en palabras de síntesis abordamos en la presentación inicial, que es acerca de lo que se expresa en lo que es la educación, en sentido marco, en un sentido también estrecho, llámese hacia la sociedad y llámese hacia la misión que tiene la universidad, en este caso latinoamericana, en, en el siglo XXI. Y precisamente hablábamos de la neuroeducación, donde todo se transversaliza a través del estudio que se han desarrollado en relación y en torno a cómo ese órgano dentro del sistema de órganos que tenemos, que es el rector, el que rige todos los procesos anatomofisiológicos y psicológicos que tiene el individuo, la personalidad, el ser humano. Precisamente también vamos a hacer un análisis en torno a este aspecto. Nietzsche en el 2019, un autor reconocido a nivel internacional, aborda en sus elementos fundamentales, porque yo les dejaré toda la presentación y iré dando pautas en las cuales vamos a hacer reflexión. Plantea que el cerebro humano es un órgano complejo y es un órgano dinámico. Como órgano del sistema de órganos, controla todas las funciones del cuerpo y la mente, incluyendo las emociones, el pensamiento, memoria y aprendizaje. Esto está entramado por miles de neuronas. Y esas miles de neuronas o millones de neuronas se encuentran interconectadas. No voy a dar una clase de anatomía, pero sí es importante conocer las ideas básicas de hacia dónde es que la neurociencia se ha encauzado en torno al objeto social que desarrollamos, que es precisamente la educación. Y por tanto, ¿qué permite transmitir? Que transmite información a través de conectores eléctricos que permiten también desarrollar procesos cognitivos conductuales diversos. Y cuando hablamos de este tema, estamos expresando, según Geigo and Elger, en 2018, que el funcionamiento del sistema nervioso central no es estático. Y eso sucede en torno a que también el hombre, además de tener este órgano, convivimos en sociedad. Y se hace necesario transformar el cerebro en condiciones adaptativas hostiles, en condiciones adaptativas sociales, para en sí lograr un desarrollo ulterior a sí propio y hacia la sociedad. En el caso que hacemos los análisis de cómo ha transversalizado y se ha ido desarrollando el aspecto que estamos en cuestión analizando como disciplina, la neuroeducación estudia el sistema nervioso en todos sus aspectos. Y en este caso también, por dentro, según Geigo and Gell del 2018, cómo es que funciona y expresa cómo se logra comprender, cómo aprende y cómo funciona el cerebro. Sí, es una disciplina que permite esos elementos. Redolar Mora, en varios años de sistematización de investigaciones, también plantea que es una disciplina que logra indagar bases neuronales y además de eso, de la cognición humana. Así que hay elementos que se van en los estudios teóricos e históricos de esta disciplina. Y la neurociencia en cuestión expresa que la educación se sitúa en la intersección de neurociencias, psicología y pedagogía. Sí. Analógicamente hablando, desde una transversalización del proceso, hay una tríada indisoluble. Está fundamentada en la neurociencia, la psicología y la pedagogía, porque somos también, además, seres fisiológicos, somos seres sociales. Y al ser seres sociales también necesitamos de un aprendizaje que se convierte en un proceso que se llama educación y que por ende trasciende hacia un resultado. La educación es un proceso constante
y un resultado, ya sea parcial o con una finalidad. Y por tanto, son aspectos que tanto Carvalho y Portero han declarado de la ciencia, que esa tríada es indisoluble, estudiar para poder potenciar y analizar los procesos de la neurociencia. Y esta integración entonces es esencial para diseñar estrategias didácticas basadas en cómo el cerebro procesa, retiene y también utiliza esa información. ¿Por qué es importante el conocimiento de cómo funciona y cómo se procesa desde el cerebro? Y el desarrollo humano, en este caso, esta importancia es inmensa, que también plantea y sistematiza Dorado y Mora en estos temas. El proceso, desde el punto de vista biológico, identifica factores. ¿Por qué identifica factores? Porque de los procesos sensoperceptuales, en las principales escalas, por los estudios transversales de los procesos psíquicos cognitivos, el primer escalón fundamental para comenzar a procesar toda información que nos llegue está a través de los procesos sensoperceptuales, de las sensaciones, de las percepciones, y a partir de ahí se deriva toda una decantación en el ascenso hacia los otros niveles representativos y racionales del conocimiento. Y por tanto, el cerebro, conocer el cerebro, ayuda a reconocer la influencia de las emociones. Cuando yo aprendo a conocerme a mí mismo, también un proceso de la personalidad está enfatizado en el logro de una autorregulación consciente cuando llego a tener una sistematización de acciones que me favorezcan y que dentro de la periodización del desarrollo del individuo permita que se va a partir de la propia madurez de ese cerebro y de el factor psicológico en los seres humanos, entonces va a permitir que madure todos los procesos cognitivos, el aspecto motivacional en la personalidad del individuo. De historia de autores clave, la búsqueda que realizamos hay disímiles, con diferentes corrientes, con diferentes pautas, con diferentes acciones en su desarrollo. Pero tenemos que hablar de quién fue el padre de la neurociencia. El padre de la neurociencia fue Ramón y Cajal, español, devenido del siglo XIX y XX, en la cual fue el descubridor de las neuronas. Esas neuronas que hablábamos allá, que establecidas entre miles, con interconexión, provocan un entramado de transmisión, de recepción y transmisión de conocimiento. Y por tanto, es un efecto, sí, biológico, que se traduce hacia lo psíquico y se traduce también hacia el desarrollo. En este caso, Blackmore and Frisch, en el año 2000, en los estudios más contemporáneos, plantea una evolución hacia la neurociencia cognitiva y trasciende, en este caso, donde se identifican conceptos esenciales sobre aprendizaje y desarrollo cerebral. Es inherente una cosa de la otra. A partir del desarrollo y el vertiginoso desarrollo, valga la redundancia, de la ciencia y la técnica y la tecnología, se hace innegable que los procesos de aprendizaje emplacen al individuo para que entonces él se transforme a sí propio y transforme el medio que lo rodea. Porque si no, mitiga, si no, perece. Y por tanto, autores contemporáneos como una triada de estos investigadores impulsan entonces la integración de la neurociencia cognitiva con el desarrollo de la educación. Son aspectos que desde la historia tenemos que tener claro. Yo no voy a dar una clase de anatomía, aunque soy también profesor de anatomía de pregrado. Pero aquí es donde está ilustrativamente, cuando se hace la investigación desde el punto de vista de neurociencia, enfocado hacia la educación, se declara en dos áreas fundamentales. El área del movimiento. Brad Pitt, en una película muy famosa, decía: el movimiento es vida si no nos matamos. Si no nos matan. Si usted no se mueve, si se queda como un modelo estático, que también tiene utilidades, ¿verdad? Pero el ser humano nació para vivir en sociedad y al vivir en sociedad es necesario la movilidad. Es necesario el ascenso, porque si no, mitiga y perece. Entonces tú decías muy claramente el tema de la sostenibilidad. No por gusto en el 2015 se traza una estrategia en las Naciones Unidas para
solventar y sostener la especie humana, con una proyección hacia el futuro de evaluar qué va a pasar a partir de declarar 17 objetivos de desarrollo sostenible y en los cuales cada uno tiene sus pautas y por dentro un entramado de acciones para, número uno, la sostenibilidad de la especie humana. Y a partir de ahí, desarrollar todos los componentes. Yo digo que de todos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, hay uno que articula, que es el propio 17. Y yo digo que hay un componente metodológico que brinda las pautas para ese proceder, para el cómo, y es el objetivo número 4, donde se declara que en ese objetivo número 4, que es el componente de educación, expresa por dentro, y cito lo que quiere decir, desarrollar una educación de calidad. Y cuando se expresa que se quiere hacer una educación, o se pretende hacer una educación de calidad, tiene que subir los estándares de conocimiento. Tiene que tener un rigor. Si queremos declarar que es equitativa, quiere decir que debe ser, dentro de lo más posible, igualitaria. Existe el aspecto de la accesibilidad para todos y de la inclusión para todos. Por tanto, es una concepción bien amplia, pero que tanto el 17 que articula lo transversaliza al resto de los demás, porque las personas nos debemos educar en esos objetivos que se han declarado para poder entonces llegar a que esas metas tengan un resultado parcial o tengan un resultado satisfactorio. Y de eso se trata también en este aspecto, de que desde la educación la importancia que revierte, evidentemente, en el estudio de las neurociencias cognitivas ha ocurrido sobre la relación entre el sistema nervioso y la cognición humana. Es inherente. El cerebro, el sistema nervioso central, es quien rige todos esos procesos. Es inherente que es una nueva disciplina en la neuroeducación que aplica conocimientos neurobiológicos para optimizar la enseñanza-aprendizaje. Por tanto, yo tengo que conocer el cerebro humano, dónde funciona, hasta dónde es la capacidad que tiene, que en los estudios que se han desarrollado y tantos estudios durante décadas del tema, todavía falta, hay mucha, como decimos en el buen argot popular, mucha tela por donde cortar para el estudio del cerebro. A partir de todas las potencialidades que brinda este órgano dentro del sistema de órganos que rige todos los procesos neurobiológicos. Y en los aspectos centrales que evaluamos y estudiamos para traerlos a ustedes está la plasticidad. Ante situaciones de confort, todo es posible. Ante situaciones de riesgo, ante situaciones de emplazamientos, ante un examen los estudiantes, ante un reto profesional los docentes, o quizás familiar, en ese entramado, yo digo neurobiológico, psicosocial, tiene que haber una osmosis, tiene que haber un equilibrio. Porque a partir de ese aspecto que yo defino en mi configuración psicológica de mi personalidad, o me adapto, o lo cambio, o mitigo ante la situación que tengo delante, o las situaciones, porque muchas veces tenemos situaciones simultáneas en la vida. Y por tanto, esa neuroplasticidad es la que permite que un niño pequeño de 2 años, 3 años y tanto, aprenda idiomas tan fácilmente. De que aprenda conocimientos que pensamos que está adelantado. Y mientras más temprano entrenamos el cerebro en esa neuroplasticidad, más resultados vamos a tener en las funciones ejecutivas. Más resultados vamos a tener entonces en las tipologías de memoria con el desarrollo de las tipologías de memoria. Hay personas que se les desarrolla mucho más la memoria por imágenes. Yo a mi alumna, pero no me sé su nombre. Pero donde quiera que yo la vea, ella fue mi alumna de la clase de tercer año. Cuando ubico la memoria racional, está en torno al conocimiento, a los aprendizajes cognitivos. Y por supuesto, a aquella persona que es erudita y que te llena esa pizarra llena de derivadas. Y son las personas que tienen altas capacidades
y que son nuestros niños que tenemos en las aulas y que necesitan una respuesta educativa diferente. Hablamos del proceso de inclusión, hablamos de las ODS número 4, de hacerlo más equitativo y más justo. Hagámoslo tangible, entonces, desde estas bases, ¿no? Por supuesto. Y todo ello se entrama a partir de todos los movimientos, tanto en las áreas motoras como las áreas de asociación del cerebro. Del sistema. Existe un grupo de neuromitos y tienen un impacto, sobre todo en los docentes. Cuando hablamos de la palabra mito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mito. ¿Qué es un mito? En el auditorio, ¿qué cosa es un mito? Por favor, una creencia, tal vez popular, tal vez mía propia. ¿Ah? A mí me decían, si no te duermes temprano, te voy a meter en el saco. Imagínense un niño pequeñito, estaba trabajado. Y que hacía encerrada los ojos y no podía dormir. Si entras a esa cueva, te va a comer el coco. Y el niño que no tiene ese pensamiento, que tiene sobre la base una formación de familia sólida, que le hace ver la vida de forma diferente, dice, vamos, no tengas miedo, vamos a entrar a la cueva y vamos a explorar la cueva, qué animales hay en la cueva, qué compuestos están las rocas de la cueva, y yo le desarrollo al niño todo esos elementos. Aprende el 10% del cerebro. Solo aprende el 10% del cerebro. El hemisferio derecho para las artes, el hemisferio izquierdo es para la ciencia. El cerebro no son. Y son mitos que los docentes primero tenemos y que entonces lo llevamos en los procesos de aprendizaje y de la propia educación en general a nuestros estudiantes. Los limitamos. Y por tanto, esos elementos hay que revertirlos en la sociedad moderna desde los estudios que se han desarrollado en el sentido de la neurociencia, porque tiene entonces un impacto. Ese impacto no solamente la cera al ser individual, sino a la sociedad hacia mediano y futuro momento. En ese aspecto de los neuromitos, lo vemos como un elemento fundamental del estudio de la metacondición y la neuroeducación. Que como concepto, cuando hablo de la palabra meta, ¿a qué me refiero? A un fin, a buscar un logro, a tener un resultado de ese proceso que iniciamos allá en la educación. Y por tanto, es la capacidad. Cuando yo soy capaz de, dentro de mi aspecto estudiado, en mi configuración psicológica, ya yo logré hábitos, ya yo logré un grupo de habilidades y yo sé hacer con habilidad las cosas, con seguridad las cosas y se convierte en una conducta aprendida para la vida, un resultado para la vida. Y por tanto, los autores más relevantes en este aspecto se encuentran en pantalla y el más reciente relaciona metacognición con neurociencia y desarrollo cerebral. Es decir, es una triada inherente en los estudios contemporáneos en torno a lo que permite que el individuo, para supervisar y regular sus propios procesos cognitivos, sea durante el aprendizaje. El niño, el joven, el adolescente y nosotros aprendemos haciendo, aprendemos observando. Ellos todos que están ahí sentaditos, todos son nativos digitales. Nosotros todos somos migrantes digitales. Y tenemos que ponernos a la altura de ellos, todos. Ahora mismo yo les digo, bueno, búsquenme la palabra, el concepto de neuroeducación y no van a Google, académico además. Ellos van a Perplexity y lo sacan por la guía facilita y es precioso lo que escribió Perplexity. Sí, vamos a utilizarlo en bien, pero ¿cómo te evalúo ese conocimiento? ¿Cómo te evalúo el contenido? Que lo veíamos en la conferencia inicial del Congreso Nacional del Congreso Nacional en Penonomé. Y es que los hijos nuestros, los jóvenes, son hijos también de su tiempo. Y nosotros que trabajamos con jóvenes, sobre todo en la academia, tenemos que estar escuchando, estar observando, estar también aprendiendo, porque todos aprendemos de todos. Y es inherente que la vida llegó para quedarse, ¿no era? Llegó para sistematizarse. Lo que hay que hacerlo en bien. Nosotros un taller en Coclé, en el tercer taller que hicimos,
Hicimos la búsqueda de todos los beneficios que la IA le provocaba al país Panamá. No voy a decir aquí porque somos Rosario. Del beneficios que ha provocado a la economía sostenible, para que sea sostenible, como decía el del país. Que hay retos, muchos, en ese sentido. Pero desde esos estudios es que ha surgido propiamente la inteligencia artificial y todo su entramado y diversidad de inteligencia artificial, desde el cerebro humano. Porque está la pregunta de los fundamentales investigadores en la ética, en la sociología, en la filosofía. Las máquinas suplementarán en el futuro al hombre. Los que son como de mi edad y un poquito más allá también, que a lo mejor los jóvenes no lo han visto, cuando vimos la película Terminator 1, 2, 3, es que las máquinas habían suplementado al hombre. Y un niño que iban a nacer iba a salvar el mundo. ¿Iremos hacia ese camino? En la educación está la respuesta a eso que estamos planteando. Y por tanto, en eso que nos abordamos, hay un estudio generalizado de lo que es la corteza prefrontal y el control metacognitivo, atendiendo a que en la corteza prefrontal se encuentra el analizador motor verbal del lenguaje. Es quien provoca de que se desarrolle el lenguaje. Y entonces es lo que nos distingue de ser seres racionales a los seres psíquicos superiores. Nosotros tenemos psiquis y conciencia. El ser humano tiene esos dos elementos. De tener conciencia, porque ahora tenemos, porque tenemos un lenguaje. Nos comunicamos de manera diferente. Y ocurre que los animales mamíferos superiores, si poseen psiquis, si logran ser nuestras mascotas, si logran entrenarse, si logran comunicarse entre sí, pero el desarrollo fundamental en la historia de la humanidad nos da el traste de que es el hombre, genéricamente hablando, quien dio el salto. Y por tanto, la ciencia estudia que desde la corteza prefrontal, que es donde se gesta el lenguaje, desde que el niño nació, que es lactante, y que empieza el proceso de comunicación tan complejo, donde el niño empieza el gorjeo, el balbuceo, las palabras cortas, las frases cortas y después la oracional. Eso es un proceso que se deriva y que en primer lugar tiene un entramado de tipo familiar. Es la célula básica de la sociedad del mundo. Y por tanto, desde la Organización Mundial de la Familia, abordamos todos estos aspectos con mucho énfasis. La familia como pilar y sostén, siempre. La familia siempre debe estar. La familia me toca. Los amigos, las parejas, pueden venir, irse o vivir eternamente con nosotros, independencia de las relaciones humanas, independencia de nuestra resiliencia, de nuestro empoderamiento con ellos, independencia del amor, en sentido general. Y por tanto, son elementos y evidencias que plantean cómo la relación entre las neurociencias y la corteza prefrontal tienen un factor y un pilar fundamental en el desarrollo de estas investigaciones. La relación entre esta neurociencia y el papel de la corteza prefrontal en el control metacognitivo se expresa que el cerebro regula los procesos de pensamiento sobre el propio pensamiento. Tenemos un lenguaje interno y tenemos un lenguaje externo, ya sea verbal o extraverbal. Y por tanto, todos esos elementos, desde la metacognición, el cerebro los regula y los autorregula. Y por tanto, cuando ella y yo nos miramos y nos conocemos de hace veintitantos años, con solo mirarnos, establecemos una comunicación y nos conocemos bien. ¿No? Si no nos conocemos bien, la estoy mirando, familiarizándome, buscando quizás una actitud, buscando quizás un acercamiento. Cuando digo condenarlo, lo escribo, condenarlo no, coma, matarlo, aquello que hizo el rey famoso del siglo XVIII, y el escribano se equivocó, condenarlo, coma, no matarlo, salvaron al hombre. ¿No es así? O cuando estoy en la sala de clase y le digo al estudiante, aquella, esa bella
en la salina, le digo, dime la tarea de ayer sobre el tema de la inteligencia artificial vinculada a la neuroeducación. Pero la neuroeducación es un objeto social. Tan, 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 tan. Y yo le digo, ¿utilizaste la IA? ¿Cuál utilizaste? No, profe, yo utilicé. Bueno, sí, busqué Perplexity, lo hice con Perplexity. A ver, trata de ser honesta. ¿Lo hiciste y no hiciste más nada o hiciste y buscaste en video académico, buscaste otras fuentes de información? Sí, profe, sí, claro, sí. Miren mi reflexión. Sí, miren mi reflexión y mi cara. Sí, es verdad que lo hiciste. Estoy transmitiendo hasta una evaluación. Y entonces, hacia eso también está en el entramado, porque no es que eso, que el cerebro mandó a decirle eso a ella. Y me dijo también de que yo tenía que buscar las maneras de tener otro tipo de comunicación configurativa en mi expresión extraverbal. Y por tanto, son de los aspectos que son los que abrazan todos. Y esto es cómo funciona desde la imagenología, este aspecto de la corteza prefrontal, como la corteza cingulada en el anterior dorsal, que son términos muy anatomofisiológicos, pero miren cuántas áreas se activan ante la activa de la metáfora. Y dentro de todas las circunvoluciones y la corteza prefrontal con la sustancia gris, que son las dos sustancias que tiene el cerebro, blanca y gris, hay más blanca que gris. Y la blanca es la que no prácticamente no funciona y la gris es la que funciona en el cerebro. Por tanto, son los aspectos que declaran en TAX y otras vías cómo funciona. Y en el aspecto de las funciones principales, también se declara el monitoreo del comportamiento cognitivo y el ajuste de estrategia. Es decir, lo que hablábamos, ¿no? En el ejercicio que no vamos a hacer con el estudiante. Y Cooper ha tomado como ejemplo, pero es una idea, ¿no? Y por tanto, todo tiene que ir y transversaliza hacia el aspecto de lo afectivo motivacional en el desarrollo ulterior de la personalidad. ¿Por qué es necesario aplicarlo en la educación? Porque evidentemente nos damos cuenta que es inherente y es una necesidad a lo que la ciencia nos está abocando en torno al estudio de que la neurociencia la acompañe la educación, que tiene que ir de la mano para poder entonces desarrollar esas IA. Eso vino de un componente que no es solamente de un informático o de un equipo de especialistas en torno al tema. Es que esas personas fueron educadas para desarrollar ese proceso y al desarrollarse de su cerebro, sus emociones, sus sentimientos, afloran cosas buenas y cosas nuevas, pensando que la IA sean en bien, no en matar a niños de Gaza, son también la IA. Entonces, ¿por qué aplicarlo desde la concepción de la educación? Porque la educación es cultura y la cultura salva en momentos de crisis. La cultura permite que se mejoren las condiciones de vida. La cultura me permite transmitir y sentirme pleno o tener momentos felices, diferentes. Y por tanto tenemos que cultivarnos. Y ha sido un deleite poder observar lo que los artistas hicieron en la parte de afuera de esta inauguración. Y no por gusto es que se propone que las portadas de las revistas lo hagan artistas consagrados. Porque es un clásico en primer lugar para un artista. No es que su obra se divulga, sino que me permite dotarme de una cultura o ciertos ramos de cultura que me doten de herramientas para poder transformarme yo y transformar también el medio. Conocer de mi país, con lo autóctono de mi país, tan importante que es para dejar el legado a las nuevas generaciones, de lo autóctono de mi país y cómo hay que preservar y cuidar mi país. Porque el panameño es panameño patriota, comprobado. Y yo realmente me quito el sombrero, no lo tengo ahora, por el panameño porque son patriotas, defienden su patria. Y eso es un elemento también que trasciende hacia la transculturación de los individuos, trasciende hacia el beneplácito de yo sentirme en confort en donde yo habito.
y por eso favorece la autorregulación y la reflexión en el aprendizaje. Yo en una conferencia que di en el Magisterio Panameño Unido en el año 22, que lo dimos allá en el Hotel del Panamá, nos pedían los docentes que no tenían serios problemas con los niños en la sala de clase que tenían aptitudes sobresalientes, porque es un entramado tan grande de estudiantes y ese estudiante con aptitudes sobresalientes muchas veces dejaba de tener el interés por aprender por el abandono pedagógico del maestro. ¿Y quién es el niño con actitudes sobresalientes? El futuro científico del país. ¿Quién es el niño que cuando tenga 10 años más o 15 años más va a operar Liceo, va a ser el director del Canal de Panamá, o va a ser el rector de esta universidad, o va a ser un eminente científico fuera de estos contextos, que también es válido? Y por tanto, eso hay que formarlo, fomentarlo. Y después que el niño tiene una superdotación de su cerebro, porque tiene una alta capacidad innata, hay que potenciarla. Y en definitiva, es el futuro del desarrollo ulterior del país. Y eso de los procesos iniciales de la propia universidad es importante también hasta repensarlo. Trato de la misma manera al estudiante que está en su zona de confort, que es un alumno en la norma, a ese que tiene una superdotación. Trato, hablando de equitativa, de posiciones equitativas y además inclusivas, trato de esa misma manera a ese que está en condiciones de inclusión, como lo vi subir la escalera, ahorita mismo que le falta una pierna, sin tener la concepción de segregación de lástima. Entonces, la universidad tiene que entonces repensar todos esos aspectos, porque desde esta posición, la universidad es la que revoluciona procesos, es la que marca las pautas sociales. Y esta es una universidad de alto prestigio en el país, que tiene muchas cosas ganadas y logradas, pero se puede seguir repensando desde la formación inicial y posgraduada para dar una respuesta a que el país avance en cuanto a eso. Y para eso se hace un grupo de métodos y de técnicas que tienen que ver, tanto en el orden psicológico como pedagógico, que dan al traste con qué potencialidad tenemos en cualquier disciplina que abracemos, porque yo tengo que decir con qué yo cuento. Primero con qué yo cuento para después decir qué necesito. ¿Hasta dónde es mi techo? ¿Hasta dónde llego? Y muchas veces nos agregamos nosotros mismos, decimos yo llego hasta aquí porque me quedo en una zona de confort o porque pienso que yo no soy. Y cuando a mí se me emplaza o me autopreparo o me dan una indicación de tareas, de trabajo, de estudio, yo veo que puedo llegar un poco más alto. Y por tanto esas metas cognitivas, que no acababa anteriormente, la metacognición, se traza y se trabaja a partir de un grupo de técnicas en ese sentido, que es lo que acabo de explicar, estos aspectos. Y todo se transversaliza por enseñanza multisensorial. Todo entra por los órganos sensoperceptuales. Todo. Inclusive al que le falta algún órgano sensoperceptual, se compensa en los otros. Y es por eso que se dice que el sordo es un alerta visual. Porque el sordo, mi ancho de banda, como yo veo, es así, y eso no lo ve así. Mientras yo estoy concentrado en una cosa, el sordo está viendo que aquella está mirando la mano. ¿Verdad? Y busca sus mecanismos de comunicación para sobrevivir en la jungla del asfalto, como digo yo. Y el ciego igual, ¿cómo lo hace? Órganos de compensación son un senso perceptual. Oídos son como digo, los picos de oro, generalmente. Tienen una transfiguración por el tacto tremendo, porque compensa ese proceso para sobrevivir en el ámbito en que está. Si no, perece. Y por tanto, esa es la equidad y la justicia que estamos buscando también en esas personas que tienen esa condición, pero que tienen esas situaciones sensoperceptuales. Y todo eso transversaliza desde un aprendizaje activo y colaborador, con todos esos ejemplos de técnicas que yo dejaré acá para que los que estén interesados puedan también estudiar o evaluar. Pero un papel fundamental en el rol. Ese es el papel y el rol fundamental del docente. Por tanto, el docente es un eje articulador en todo este proceso.
No dejar mentir las profesoras que tienen juventud acumulada aquí, ¿verdad? Las fundadoras en este caso. ¿Cuántos percances? ¿Cuántos retos? ¿Cuántas metas? Unas muy logradas con creces, otras que han tenido que seguir trabajando y siendo persistentes, y otras que no se pudieron lograr, en dependencia del contexto histórico, en dependencia de las condiciones reales que se pudieron hacer o no. Y por tanto, el facilitador del aprendizaje que es el uso, en cualquier espacio que se encuentre, desde parvulitos hasta la universidad y estudios posgraduados universitarios. Entonces, este educador, que es la profesión, yo digo, más linda de este mundo, y que por nada del mundo la cambie, es la persona que provoca que las sociedades se desarrollen. ¿Cuántos desafíos docentes no hemos tenido en esta vida? ¿Cuántos de los que estamos sentados aquí consagrados en el ejercicio de la educación no hemos tenido? ¿Y cuántos más nos aparecerán? Hoy tenemos el desafío de la IA, por ejemplo. Porque yo estoy acostumbrado a dar mi clase con el plumón, no con el táctil aquí. A veces el adelantó es por aquí, y yo no sé qué es por aquí. Y a veces me muestro en plaza y hasta se ríen de mí. Entonces tenemos que estar a tono con ese tiempo. Y tenemos que, por supuesto, plastificar el cerebro, porque no tenemos esa condición, para entonces ponernos al tiempo de la sociedad actual del siglo XXI. Dejo tres elementos fundamentales para concluir mi intervención, y es la relevancia de esa integración en esa triada, la importancia de seguir actualizando la formación docente con base en evidencias científicas, porque todo se encuentra ¿dónde? ¿Dónde es la ciencia constituida? En el Google académico, no en otra fuente, es ahí. Y además de ello, la IA como aliada fundamental para optimizar la enseñanza y el aprendizaje con respecto a lo que en el cerebro humano. Esas son las ideas de la reflexión. Les agradezco. Y si tiene una pregunta casual, alguna cosa, también es válida. Toda obra humana es accesible. Ideas que intuitivas, mira, aplaudiendo como los sueños. Gracias. Agradecemos a nuestro conferencista, interesante la presentación. Realmente esto es un tema retador, sobre todo para la comunidad universitaria. Si hay alguna pregunta, podemos dar espacio a una sola. Estamos un poquito sobre el tiempo. No sé si hay alguna consulta. Si no, muchísimas gracias, doctor Llopis. Le damos un aplauso caluroso de parte de la Universidad de Panamá y bienvenido a la LICAS.